Se nos da que el vector u es igual a 2 veces el vector unitario y más 4 veces el vector unitario j, y se nos pide encontrar la magnitud del vector. La magnitud de un vector es simplemente la longitud del vector desde el punto inicial hasta el punto terminal. Indicamos magnitud usando barras verticales o barras verticales dobles como se muestra a continuación. Así que etiquetemos la longitud de este vector como la magnitud del vector u. Determinar esta longitud es lo mismo que determinar la longitud de una hipotenusa. En un triángulo rectángulo usando el teorema de Pitágoras que se muestra a continuación, es solo que en lugar de c para la hipotenusa, usamos la magnitud del vector. Y podemos ver esto fácilmente si dibujamos los componentes horizontal y vertical del vector dado, donde la x su componente horizontal es positivo 2. Y el componente vertical y es positivo 4. Y aquí está el componente horizontal, que es 2. Y aquí está el componente vertical, que es 4. Ahora mirando nuestra fórmula a continuación, etiquetamos el componente a y el componente b. Entonces a es igual a 2 y b es igual a 4. Y ahora podemos encontrar la magnitud del vector u. La magnitud del vector u es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, que en nuestro caso es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Simplificando, tenemos la magnitud del vector u es igual a la raíz cuadrada de 4 más 16. Lo que nos da la raíz cuadrada de 20. Ahora a veces, se le puede pedir que exprese la magnitud en forma exacta y simplificada. En ese caso, necesitaríamos simplificar la raíz cuadrada de 20. Otras veces, es posible que solo se te pida que proporciones la magnitud como una proximidad decimal, y demostremos ambos. La raíz cuadrada de 20 se simplifica porque 20 contiene el factor cuadrado perfecto de 4. 20 es igual a 4 por 5. Entonces podemos decir la magnitud del vector u es igual a la raíz cuadrada de 20, que es igual a la raíz cuadrada de 4 veces la raíz cuadrada de 5. Y la raíz cuadrada de 4 es igual a 2, y por lo tanto la magnitud exacta en forma simplificada es 2 raíz cuadrada de 5. Y ahora también obtengamos una aproximación decimal a las centésimas o 2 decimales en la calculadora. Para hacer esto, podemos ingresar la raíz cuadrada de 20 o 2 raíces cuadradas 5. Si estamos redondeando a 2 decimales, porque tenemos un 2 en el tercer decimal, redondeamos a 4.47. Espero que hayas encontrado esto útil.